velocidad en metros sobre segundo, kilogramos metros sobre segundo. No tiene ningún nombre en particular. Todos tenemos una idea intuitiva de P, sin darnos cuenta. En general, los cuerpos tienen P, cantidad de movimiento lineal, porque tiene una dada masa y tiene una dada velocidad. ¿Sí? No es lo mismo que te choque una bicicleta que se mueva a 20 o 30 kilómetros por hora a que te choque un camión que se mueve con la misma rapidez. Si bien ambos tienen la misma rapidez, la cantidad de movimientos de uno y otro cuerpo es diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes masas. Lo mismo una bala, algo pequeñito, con una velocidad grande, tiene una gran cantidad de movimiento, algo que puede hacer mucho más daño que tenga una masa grande y una velocidad pequeña, una cantidad de movimiento similar a la de una bala. ¿Sí? Entonces, como les digo, definimos al producto de la masa de un cuerpo por su velocidad como cantidad de movimiento lineal y se lo denota con la letra P minúscula. Según los libros que ustedes tomen, los diferentes autores le llaman de diferente manera. Algunos le llaman impulso lineal. Es exactamente lo mismo que cantidad de movimiento lineal. Es la misma magnitud. Momento lineal, momentum lineal y también se le llama ímpetu. Todas estas representan la misma magnitud física. P minúscula, cantidad de movimiento lineal. Nosotros vamos a usar cantidad de movimiento lineal o impulso lineal indistintamente. Nos estamos refiriendo a la misma magnitud física. ¿Está claro? Después vamos a subir unos apuntes. Como P es un vector, una magnitud vectorial, en general, en el espacio, si la partícula se mueve en el espacio en 3 dimensiones, tendrá 3 componentes. Una para la componente X de velocidad, otra para la componente Y de velocidad y otra para la componente Z de velocidad. De tal manera que el vector P, en general, vectorialmente, se lo escribe con la componente X versor Y, más la componente Y versor J, más la componente Z versor K. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, presten atención a esta nueva magnitud. ¿Qué pasa si la partícula de masa m tiene una velocidad 0? La cantidad de movimiento lineal o impulso lineal será 0. ¿Qué pasa si la partícula se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante? La cantidad de movimiento lineal será constante o impulso lineal será constante. Si B varía, crece, P crecerá. Si B disminuye, obviamente P disminuirá. Es decir, asociando con las leyes de Newton, vemos que si la fuerza neta sobre la partícula es 0, P será 0 o P será constante, la partícula estará en reposo o moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, y si la fuerza neta es diferente de 0, obviamente el cuerpo tendrá una aceleración y por lo tanto tendrá una fuerza neta. Entonces, el impulso lineal o cantidad de movimiento lineal está relacionado con la fuerza neta. Observe. La fuerza neta total resultante es suma de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. De acuerdo a la segunda ley de Newton, es m por a. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Pero la aceleración, por definición, y no se asusten, la dimos, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como m es constante, puede entrar dentro del diferencial y me queda
derivada de mb respecto de t. ¿Pero qué es mb? Acabamos de decir que será esa nueva magnitud, cantidad de movimiento lineal. Entonces me queda la fuerza neta derivada de P respecto de T. Así es, en rigor, como Newton estableció o definió su segunda ley, en términos de P, de la cantidad de movimiento lineal. Es decir, esto pueden ver, si P varía a medida que transcurre el tiempo, la fuerza neta es distinta de cero. Si P no varía a medida que transcurre el tiempo, la fuerza neta es cero. O sea, para que P varíe, la cantidad de movimiento lineal varíe, tiene que haber una fuerza neta diferente de cero. Para que P no varíe, valga cero en todo momento o sea constante, la fuerza neta tiene que ser cero. ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa? Vamos al caso más simple, si la fuerza neta total resultante es constante. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Puede volver para que le saque una captura? Sí. De todos modos, vamos a subir. La pongo así, ahí, o así. ¿Listo? No, profe, porque alguien prendió el micrófono y no puedo ver la pantalla. Bueno. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, bueno, entonces, Una pregunta, el último, lo que usted dijo, el último párrafo que usted explicó, profesor, de cómo se formuló la segunda ley de Newton respecto a la cantidad de movimiento. sí, Newton la establece a la segunda ley, no como la hemos establecido antes, en rigor, sino en términos de P. Es más general, esta forma es más general que la otra. ¿Por qué? Porque acá hemos supuesto que m es constante, lo podemos poner dentro de esta derivada, y me queda la derivada de mb respecto de t. Esta expresión es más general porque si la masa varía, cosa física clásica no entra, esta derivada se transforma en dos sumandos. Uno que depende de la variación de masa respecto del tiempo y otro que depende de la variación de velocidad respecto del tiempo. Por ahora no me interesa tanto eso porque tal vez no saben derivar todavía. Pero lo que sí me interesa es que quede claro que están relacionados la fuerza neta con la cantidad de movimiento lineal. Dinámicamente y cinemáticamente ya lo sabíamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque sabíamos que si había una fuerza neta diferente de cero, el cuerpo estaba acelerado y por lo tanto la velocidad variaba. Si la fuerza neta era cero, el cuerpo puede estar en reposo o con velocidad constante. ¿Se acuerdan? La aceleración, si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero. Aceleración cero implica que velocidad igual a cero o velocidad igual a constante, mRU. Bueno, en términos de la nueva magnitud P que definimos ahora, cantidad de movimiento lineal, dinámicamente es lo mismo. Para que B varíe, tenía que haber una fuerza neta. Ahora, para que P varíe, la cantidad de movimiento lineal de una partícula varíe, obviamente, sobre la partícula tiene que haber una fuerza neta. Cuando digo una fuerza neta, me estoy refiriendo diferente de cero. Para que P sea cero o P sea constante, la fuerza neta tiene que ser cero. Neta total resultante cero. Veamos qué pasa en el caso particular de esta expresión,
Veamos qué pasa en el caso particular en que la fuerza neta sea constante. ¿De acuerdo? A la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a m por a. Suponemos que la fuerza neta resultante es constante. De acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a m por a. Como esta es constante, la aceleración será constante. Entonces, a la aceleración la puedo escribir como delta de v sobre delta de t. Cuando la aceleración era constante, recuerden que la aceleración media coincidía con la instantánea. Pero delta de v es v menos v0 sobre delta de t. ¿Sí? Este es el cambio de velocidad, pasa de v0 a v en un intervalo de tiempo delta t. Este delta de t lo paso multiplicando, me queda fuerza resultante por delta de t, aplico propiedad distributiva m por v menos m por v0, y me queda la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, P final menos P inicial. Y eso será un delta P. Este delta P ocurrió en un intervalo delta de t, porque ese fue el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Definimos al producto fuerza neta total resultante por el intervalo de tiempo que actuó, que dio lugar a ese cambio de cantidad de movimiento o cambio de velocidad, impulsión neta o impulso directamente, no impulso lineal, ojo, a P lo dijimos que podía llamarse también impulso lineal, impulsión o impulso de la fuerza neta en el intervalo de tiempo delta de t, lo denotamos con una letra J mayúscula, J neto total resultante, al producto de la fuerza por delta de t, fuerza neta obviamente. Entonces, abreviadamente, este resultado me queda J neto igual a delta de P. Esto se conoce como teorema impulso, la fuerza F, cambio de la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué significa el teorema? Es una deducción lógico-matemática que parte de algo y se llega a algo, haciendo deducciones matemáticas. Eso significa teorema. Antes de analizarlo un poco más, las unidades de J son Newton segundo. No digan por segundo, porque significaría que está Newton dividido en segundo. Cuando ustedes dicen kilómetro por hora, es kilómetro sobre hora. No, acá se debe decir Newton segundo. El Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Por segundo, puedo cancelar este segundo con este cuadrado y me queda kilogramo metro sobre segundo. Es decir, de J y delta P son equivalentes las unidades. Poner Newton segundo o kilogramo metro sobre segundo. Ahora bien, este resultado, este teorema, es general. ¿Qué quiero decir con eso? Que la fuerza puede ser constante o no. Cuando digo no, va a ir variando a medida que transcurre el tiempo y da lugar a un cambio en la cantidad de movimiento lineal. Hay una causa, una fuerza neta, actuando durante un cierto intervalo de tiempo, cortito o largo, no me interesa. Eso da lugar a un cambio en la cantidad de movimiento. Una fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo hace cambiar la cantidad de movimiento del cuerpo, de la partícula. Es decir, tienen una partícula en reposo. Su cantidad de movimiento lineal vale 0. Le dan un golpecito, un tincazo que decíamos en mi época. ¿Sí? Una fuerza
actuando durante un intervalo de tiempo, cortito el intervalo de tiempo. O sea, hay un J sobre la partícula. Entonces, cambia de 0 a mv. Le dan el golpecito y gana velocidad. Obviamente deja de actuar la fuerza actuó mientras estuvo en contacto y gana cantidad de movimiento lineal. Gana P ahora. ¿Está claro la idea? Sí. Sería, por ejemplo, como el ejemplo del cañón, que como que al comienzo lanza el cañón una bala. La bala está inicialmente, al ejemplo del cañón, la bala está inicialmente en reposo. Tiene una cantidad de movimiento lineal 0. Se le da un golpe a la bala, cañón, el mecanismo del cañón, le da un golpe, actúa una fuerza, constante o no, no me interesa, constante o no, durante un cierto intervalo de tiempo, muy cortito el intervalo de tiempo, y como consecuencia de ese J, cambia la cantidad de movimiento. Tiene una cantidad de movimiento diferente de 0, lineal diferente de 0. ¿Sí? Claro, se lo podría aplicar en esos problemas también, ¿verdad? Claro. Y nosotros antes lo estábamos estudiando desde el momento en que tenía velocidad inicial. ¿Sí? Sí. En el caso del tiro oblicuo, tenía una cierta velocidad V0 que formaba un ángulo alfa con la horizontal. Ahora vemos la parte de atrás. ¿Cómo gana velocidad el cuerpo? ¿O cómo gana, más precisamente, cantidad de movimiento lineal, mv? Debido a una fuerza que actúa durante un intervalo de tiempo. ¿Está claro? Sí. Como en un plano inclinado, en la base del plano inclinado tienen un cuerpo con velocidad 0. Nosotros lo estudiamos a partir de decir, bueno, el cuerpo tiene una velocidad inicial v0 para que suba por el plano inclinado. ¿Cómo ha obtenido esa velocidad inicial v0? ¿Cómo ha obtenido esa cantidad de movimiento lineal? Se le dio un golpe abajo, una fuerza, actuó durante un intervalo de tiempo, eso hizo que cambie la cantidad de movimiento y el problema lo empezábamos a estudiar desde el momento en que tenía ya una cierta velocidad. Decíamos, el cuerpo tiene en la base de un plano inclinado una cierta velocidad o rapidez de tanto. Ahora vemos, por ejemplo, qué produjo esa, o gracias a qué el cuerpo tiene una velocidad. ¿Está claro? Entonces, J, si la fuerza es constante, el J neto lo definimos de esta manera. J neto, impulso neto, impulso total, impulso resultante, es la fuerza neta total resultante por el intervalo de tiempo que actúa la fuerza. En ese intervalo de tiempo, recuerden que partimos de que el cuerpo tenía un cambio de velocidad. En ese intervalo de tiempo, ahora decimos cambia la cantidad de movimiento, el producto mv, que de última es un cambio de velocidad, porque la masa no varía. Bien, en el caso más general de que la fuerza varíe con el tiempo, la definición de J neto sería la sumatoria de J, suponiendo que la fuerza neta sea variable. Lo que se conoce como integral de la fuerza neta que es función del tiempo por dt, entre el límite inferior T0 y el límite superior Tf, el intervalo de tiempo delta dt. Esto, por ahora, no me interesa, no se preocupe. No se preocupen. Pero esta es la definición más general de J. Si alguien sabe integrar,
porque vio en el colegio secundario de alguna manera. En el caso particular, esto va para los que estoy viendo el chat, no, el Joule no existe todavía. No tiene nombre Newton segundo, o kilogramo metro sobre segundo, no tiene ningún nombre en particular. Para los que sabían integrar, a eso me refería, en el caso que la fuerza sea constante, puede salir fuera de la integral y me queda la fuerza neta por la integral de dt, que es delta t, entre el límite inferior y el límite superior, delta t. Llegamos a esta definición de J. Para los que no saben, no se asusten. En choques, por ejemplo, por dar un ejemplo de fuerza variable con el tiempo, imaginen dos cuerpos, uno hacia el otro, de goma. Entonces, empieza el contacto, se deforman, la fuerza va creciendo hasta un valor máximo y empiezan a recuperar su forma inicial hasta que se separan. Es decir, en choques, por ejemplo, las fuerzas de interacción no son constantes. Un cuerpo A le hace una fuerza a B y de acuerdo a la tercera ley de Newton, B le hace a A igual y de sentido contrario. Es decir, son fuerzas que varían a medida que transcurre el tiempo. Son fuerzas de muy corta duración, del orden de los milisegundos, de 10 a la menos 3 segundos. Son fuerzas grandes y de muy corta duración. Por ejemplo, si graficamos la fuerza que actúa sobre uno de esos cuerpos en función del tiempo, toma esa forma, esa curva. Observen cómo la curva azul, observen cómo la fuerza crece hasta un valor máximo y decrece hasta cero. O sea, cuando empiezan a estar en contacto los dos cuerpos, vale cero, y empieza a crecer hasta un valor máximo, empiezan a separarse, va disminuyendo hasta que cuando se separan vuelve a valer cero. ¿Sí? Toma esa forma. Es una fuerza variable que actúa sobre una y sobre otra partícula. ¿Está claro? Es decir, si yo quiero calcular J, el J sobre una de las partículas, esta definición de J no es constante porque la fuerza que actúa sobre cualquiera de los dos cuerpitos no es constante, es variable. Entonces debería resolver esta integral. Resolver esta integral, muy complicado matemáticamente, o el resultado de esta integral es numéricamente igual al área entre la función fuerza y el eje de las abscisas, el eje tiempo. En otras palabras, resolver esa integral, que lo van a hacer en cálculo, es equivalente a encontrar el área o comprendida entre la curva o entre la función f de t y el eje del tiempo. En otras palabras, es calcular el área rayada con azul. ¿Está claro? Profe, todo esto Sí, pasa si profe. la fuerza neta Bien. es constante, ¿verdad? Hasta aquí. J neto, impulsión de la fuerza F, o impulso Sí. de la fuerza F. Si la fuerza neta, total, es constante, se calcula de esta manera. La fuerza neta constante por el intervalo de tiempo. Y encontramos el teorema J igual a delta P. Este teorema no tenemos los conocimientos matemáticos necesarios para demostrar, pero es válido también si la fuerza neta no es constante, es decir, es variable con el tiempo.
Las herramientas matemáticas de ustedes, por ahora, no les permite hacer una demostración más general de este teorema. ¿Sí? Nosotros decimos, si la fuerza neta es constante, llegamos a este resultado. Por eso este teorema, hicimos un razonamiento lógico deductivo. Llegamos a este resultado. Pero les digo, les aclaro, que este resultado es general. ¿En qué sentido? Que si la fuerza no es constante, varía a medida que transcurre el tiempo, esa fuerza variable a medida que transcurre el tiempo, y que actúa durante un cierto intervalo de tiempo, hace cambiar la cantidad de movimiento lineal del sistema. O sea, observen, les digo es que esta es la definición más general de J neto. Del impulso de la fuerza neta total resultante en un intervalo de tiempo delta de t, de t0 a tf. Es resolver una integral. Resolver esa integral, donde la fuerza es función del tiempo, es equivalente a calcular el área entre la gráfica, cualquiera sea, Profe, entonces sí. la integral entra ya cuando ya no es constante la fuerza Exacto. resultante. Bien, y tengo otra duda también. ¿Cómo veríamos la dirección y el sentido del vector del impulso? A través de J o a través de delta P. De delta P, no de P. Entonces sería la Puede misma de la ser, velocidad. puede ser, ya vamos a ver un problema. Podría ser que como caso particular el impulso es constante dentro de un intervalo de tiempo. No, perdón, no puedo decir el impulso es constante. El impulso depende del intervalo de tiempo. Para 2 segundos tendrá un valor, para 4 segundos tendrá otro valor. ¿Sí? Como la velocidad media para un dado intervalo de tiempo. Sí, insisto, a ver, vuelvo a repetir, porque aquí nos trabamos porque el concepto de integral no saben todavía. Esta es una definición más general, en el caso más general de J neto. ¿Sí? Si alguien sabe integrar, va para ellos. Cuando la fuerza neta sea constante, sale fuera de la integral y me queda la fuerza neta por la integral de dt. ¿Sí? Es el resultado de esa integral, es t entre t inicial y t final, que es delta t. Es decir, llego a esta definición. Ahora bien, calcular esta integral es equivalente o es lo mismo, o resolver esa integral, mejor dicho, resolver esa integral, supongan que la fuerza en función del tiempo varía linealmente así, crece a medida que transcurre el tiempo. Es constante la fuerza neta, ¿no? ¿Es constante? No. No puedo usar, para calcular J y por lo tanto delta de P, no puedo usar esta definición, porque esta la hemos deducido si F era constante. Entonces, resolver la integral es equivalente a calcular el área entre la función fuerza y el eje T. O sea, si yo matemáticamente me doy maña para calcular esta área de este trapecio entre T0 y un T genérico y un TF para un dado delta de T, si yo calculo el área, el área rayada,
el comprendido entre la función y el eje de las abscisas, eso me va a dar un resultado que sería el resultado de esta integral. Si yo calculo esta área, es equivalente a resolver la integral. Obviamente, nosotros vamos a usar ecuaciones de fuerzas en función del tiempo que sean lineales. Crezca así, crezca linealmente a partir del origen de coordenadas, para que a lo sumo sea un triángulo, sea un trapecio, el área que tengan que calcular. ¿Sí? Y observen ustedes, si esta es la fuerza neta o fuerza resultante, entre T0 y T, la cinemática, no la dinámica, la cinemática que conocemos ya no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a resolver problemas cuando la aceleración es constante. ¿Y cuándo va a ser constante? Cuando la fuerza neta sea constante. Acá la fuerza neta es variable. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer la velocidad, conozco la velocidad en el instante inicial, V0 valga 0. Quiero conocer la velocidad en el instante t. Usando las ecuaciones de la cinemática, no hay modo. Porque esas ecuaciones que nosotros dedujimos, encontramos en cinemática rectilínea, son válidas para cuando la fuerza es constante. Acá la fuerza es variable. Entonces, si yo calculo esta área como área de un trapecio, puedo conocer el J neto. Y si conozco el J neto, estoy conociendo el cambio de la cantidad de movimiento. ¿Me entienden? Y entonces conozco la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y sería una manera de calcular la velocidad en el instante t, genérico cualquiera, 10 segundos, 20 segundos, con datos de velocidad inicial en el instante t0. O sea, abarca más que la cinemática. La dinámica sigue siendo, si la fuerza varía con la posición o con el tiempo, en este caso, la aceleración también. Obviamente se sigue cumpliendo la segunda ley de Newton. Nada más que la aceleración es variable. Y deja de ser válida esas ecuaciones de la cinemática que hemos visto. Como les decía, por ejemplo, en un choque entre dos cuerpos, la fuerza, cuando empiezan vale 0, empiezan están en contacto, va creciendo hasta un valor máximo, empiezan a separarse los cuerpos, va decreciendo hasta que se separan, vale 0. ¿Por qué se deforma este? ¿Y por qué se deforma este? Por la tercera ley de Newton. A le hace una fuerza B y B le hace una fuerza A, igual en sentido contrario. Entonces, sobre este, la fuerza neta es para allá, sobre el otro para allá. La fuerza sobre uno de los cuerpos es, como les decía, esa curva, el área bajo la curva es numéricamente igual al J. Esta área es difícil de calcular, pero si yo conozco cómo es la función f de t, puedo resolver la integral. Como pueden ver, esta fuerza que actúa sobre uno de esos dos cuerpos que chocan es variable, lo que dará lugar a una aceleración variable, de tal manera que no podemos calcular la velocidad después de esa colisión, después que actuó la fuerza, si pretendemos usar los conceptos de la cinemática rectilínea que habíamos visto. Porque, repito, son válidos ¿para qué caso? Cuando la aceleración es constante. ¿Y cuándo la aceleración es constante? Cuando la fuerza es constante. Entonces, insisto, si yo logro calcular de alguna manera, como sea, el área rayada, estoy conociendo J. Y por lo tanto, estoy conociendo delta P, cambio de la cantidad de movimiento. Sin embargo,
Sin embargo, siempre puedo encontrar una fuerza constante en ese intervalo de tiempo de T0 a TF, una fuerza constante, tal que el delta de P sea el mismo y por lo tanto el J sea el mismo. ¿Mm? O sea, esto sería el área rayada, el cálculo este. Puedo encontrar, a ver si está clara la idea, una fuerza constante actuando en el mismo intervalo de tiempo, una fuerza media, que produzca el mismo cambio de la cantidad de movimiento que produce esta fuerza variable en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, habrá una fuerza media constante actuando en ese intervalo de tiempo tal que el área rayada sea... A ver, ¿Profe? sí, ya estoy como... A ver, déjame terminar la idea. El área rayada roja, que es de un rectángulo, lado delta de t por lado fuerza media, constante, el área rayada roja sea igual al área rayada azul. Es decir, gano acá y acá en área lo que pierdo acá. ¿Me entienden la idea? El área de esa campana, de la fuerza variable, con el tiempo, sea igual al área del rectángulo. Puedo encontrar siempre una fuerza media, como les decía, que produzca el mismo J y por lo tanto el mismo delta de P. ¿En qué pasa Gráficamente, esto? ¿Mm? ¿En qué casos pasa esto? Siempre puedo encontrar una fuerza media que produzca el mismo delta de P. ¿Sí? Es decir, observen, con la fuerza media, la roja, el área del rectángulo sería el delta de P. Debe ser numéricamente igual al área rayada con azul. ¿Mm? Habrá una fuerza media que produzca el mismo efecto que la fuerza variable, es decir, el mismo delta de P. Es decir, el área roja, o rayada con rojo, tiene que ser igual al área rayada con azul. Lo que pierdo acá, en la fuerza variable de área, lo gano en los laterales. Entonces puedo, el J de esa fuerza variable, matemáticamente sería esto, lo puedo calcular como una fuerza media actuando en el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Sí, Usted está cuando bien. decía que calcular el área nos daría el J, ¿se refería al Sí. área de lo que estaba en azul o de lo que estaba en rojo en ese A momento? ver. La fuerza real es variable. ¿Sí? Toma Sí. esa forma de campanita. Este delta de t, como les decía, es del orden de 10 a la menos 3 segundos. La fuerza que actúa sobre una y otra partícula que choca es eso que está, esa línea azul. Lo rayado, el área bajo la curva, es numéricamente igual al J de la fuerza variable. Ah, muchas gracias. ¿Sí? Ahora Sí. bien, yo puedo encontrar una fuerza constante, una fuerza media, actuando en el mismo intervalo de tiempo que la fuerza variable, que produzca el mismo efecto, es decir, que produzca el mismo cambio en la cantidad de movimiento. Y si es el mismo cambio, es el mismo J. Entonces, habrá una fuerza constante actuando en ese mismo intervalo de tiempo de T0 a TF, que produzca el mismo efecto. Es decir, gráficamente, el área rayada con rojo tiene que ser igual al área rayada con azul.
Como les decía, acá con la fuerza variable pierdo esta área, pero con la fuerza constante gano área acá y gano área acá. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. El J de la fuerza variable, puedo encontrar el mismo J y el mismo delta de P de una fuerza media actuando en el mismo intervalo de tiempo. Bien, como J, para terminar la parte teórica, como J es un vector, porque la fuerza es un vector, J igual a delta P. ¿Sí? Jx tendrá componente X y Z, por lo tanto, tendré componentes X y Z para delta P, componente X que será la masa por B0 por Bx menos B0x y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está claro? Ya vamos a resolver el problema. Profesor, Sí. ¿podría Álvaro. mostrar la segunda hoja si le saco una foto? La segunda. Pues, ahí. Espera un ratito, profe, justo alguien encendió el micrófono. Bueno, sí, me avisan. Entonces, profe, vamos a trabajar solamente con fuerzas medias por el momento. Muchas gracias. No, medias Ajá, y variables. bien. Medias y variables. Profe, Y esta es la tercera. ¿Podría esperar, ¿Podrías profe? subirla un poquito? Ya vamos a Ahí subir está, un gracias, profe. apunte. Listo, profe, gracias. Bien, observen. profe, Sí, ¿puede ser que al final estemos buscando una aceleración constante entonces? es tal cual, Rodrigo. Podemos encontrar una aceleración constante, Para determinar la fuerza media. exacto. O sea, no, Ah, mejor bien. dicho, de la fuerza media podemos encontrar una aceleración media, constante. Ah, bien. ¿Sí? Pero para eso necesitamos conocer el J de la fuerza variable. Yo necesito conocer el J de la fuerza variable. Ese J de la fuerza variable será igual a la fuerza media, una fuerza constante, por el delta T. O sea, puedo encontrar en este caso una fuerza media que produzca el mismo efecto que esa fuerza variable. ¿Sí? Estaría, por ejemplo, sin dar valores numéricos, así, de tal manera que esa fuerza media, gano acá en área lo que pierdo acá. Esa fuerza media que produzca el mismo efecto que la fuerza variable. Entonces, primero tengo que conocer el J debido a esa fuerza variable, el área del trapecio. Conociendo el área del trapecio, yo puedo encontrar, o sea, conociendo el área del trapecio, conociendo esto, eso será igual a fuerza media por el intervalo de tiempo que actúa la fuerza media. Como conozco el intervalo de tiempo, pasa dividiendo y calculo fuerza media. Puedo encontrar, como les digo, una fuerza media, esos puntos rojos, de tal suerte de que el área de ese trapecio sea igual al área del rectangulito ese que se forma entre la fuerza media y que tiene este valor y el delta de t. Miren ustedes, por ejemplo, que me estoy dando cuenta.
Ya vamos a resolver un problema numérico de la cartilla. Me estoy dando cuenta. Por un ejemplo. Nosotros hemos estudiado el tiro oblicuo sin ningún problema. ¿Sí? Otra manera de verlo, usando estos nuevos conceptos. Supongamos que el cuerpo de la bala, el cuerpo de masa M, sale de un cierto nivel y llega al mismo nivel. ¿Sí? O sea, hace esa trayectoria parabólica. Nada nuevo para usted. En términos del nuevo concepto, la partícula tiene una cantidad de movimiento inicial, m por v0. Está un tiempo en el aire, y cuando llega al mismo nivel respecto al cual ha sido lanzado, tiene una cantidad de movimiento final, diferente a la inicial. Como pueden ver, tiene distinta dirección la velocidad, entonces hay un delta P. ¿Está claro? Hay un delta P. Hay un cambio en la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo, en el tiempo de vuelo. Significa que hubo un J, una fuerza actuando durante un cierto tiempo. La pregunta que les hago, ¿qué fuerza produjo o dio lugar a ese cambio en la cantidad de movimiento? La fuerza de la gravedad. El peso, exactamente. El peso. Una fuerza constante, en este caso particular, una fuerza constante. Esa fuerza constante actuó durante un cierto tiempo e hizo cambiar la cantidad de movimiento de un mv0 a un mbf, usando otros conceptos. O sea, se llega a lo mismo. ¿Está claro? En términos de los nuevos conceptos de J y delta de P, o J y P, hay un delta de P en un dado intervalo de tiempo. Hay un delta de P en un dado intervalo de tiempo. Vuelvo a esta ecuación. Significa que hay un J, un impulso de una fuerza, es decir, una fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo. La fuerza que actuó es la fuerza peso, actuó durante un cierto tiempo, el tiempo que estuvo en el aire, volando la partícula, e hizo que su cantidad de movimiento cambie de P0 a un PF. ¿Está claro? Bien, veamos un problema por hoy. En una vez terminamos antes. Comparto pantalla. Ahí está. El problema 1 de la unidad 4, página 54. Página 54 de la cartilla. Dice, al abrirse la puerta de un refrigerador de un laboratorio, cae accidentalmente un matraz de vidrio desde una altura de 1 metro que tarda 0,45 segundos en llegar al piso. La masa del frasco es de 0,070 kilogramos. Apartado A, calcular el impulso o impulsión J, vector, que recibe el matraz hasta llegar al piso. B, determinar la cantidad de movimiento lineal del matraz un instante antes de impactar en el piso. ¿Qué velocidad tiene en ese instante? Cortemos hasta ahí y
hagamos los cálculos. ¿Sí? Entonces, acá hay una esquemita, no sé si lo ven, con azul, está el matraz un instante antes de caer, está a 1 metro del suelo, está el suelo, está representado por un punto, el matraz. Tomo un sistema de ejes coordenados con origen en el piso, un sistema inercial, el eje X horizontal, que no lo voy a usar, pero lo dibujo, y el eje Y vertical hacia arriba. Obviamente, mientras está cayendo, suponemos que cae, tiene una velocidad inicial 0, llega al suelo, se desplaza 1 metro, las fuerzas que actúan mientras está en el aire, bueno, el aire es una forma de decir, suponemos que hay vacío. Mientras está cayendo, la fuerza neta, total, resultante, es la fuerza peso. No hay más fuerza, cae libremente. Entonces me pide, calcula el impulso, o impulsión J, que recibe el matraz. Entonces, el J neto, J total, resultante, uso la definición de J para una fuerza constante, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esta era, si la fuerza era constante, era fuerza neta total resultante por delta de T. La fuerza neta es el peso. J es un vector que tiene la misma dirección y sentido de la fuerza neta, por delta de T. El peso es mg menos mg porque yo tomé positivo hacia arriba, entonces el peso como apunta en dirección y negativa será menos mgj por delta de T. La masa es dato, G es 9,8, delta de T es dato, dice que demora 0,45 segundos en llegar al suelo, y el J neto es menos 0,31 newton segundo J. La fuerza peso en newton, el delta de T en segundos, newton segundo. Versor J. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Todo bien hasta ahí, profe. Bien. Ninguna, profe. Ese me pedí el J, el apartado A, lo calculamos sin ningún problema. Repito, despreciamos el roce con el aire, o sea, la fuerza neta es el peso. Dice el apartado B, determinar la cantidad de movimiento lineal del matraz un instante antes de impactar con el piso. ¿Qué velocidad tiene en ese instante? Entonces, recurro al teorema impulso cambio de la cantidad de movimiento lineal. Yo sé que J neto es para un dado intervalo de tiempo, delta de T, el tiempo que está en el aire, es cantidad de movimiento final cuando llega al suelo menos la cantidad de movimiento inicial. Supongo que la velocidad inicial es 0, cae directamente. Entonces, el J neto es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, la cantidad de movimiento final es igual al J neto. Ojo, este es un resultado particular, que J neto vale menos 0,31 y el P final vale menos 0,31. ¿Por qué? Porque el P0 vale 0. La cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento lineal inicial vale 0. ¿Y qué velocidad tiene? Bueno, si yo tengo la cantidad de movimiento final, que es esto, por definición de P sobre M será la velocidad. Entonces, P es un vector sobre la masa, me da la velocidad. Y me da menos 4,4 metros sobre segundo. ¿Por qué? ¿Está bien el signo menos? Sí, está bien.
porque cuando llega al suelo llega con una velocidad vertical hacia abajo. Yo he dicho positivo hacia arriba, entonces está perfecto que me dé negativo. Ahora bien, si el piso detiene al matraz en 0,010 segundos, calcular la fuerza promedio que se ejerce sobre él para detenerlo. Bueno, el tiempo de frenada, el delta de T de frenada, es dato, 0,010 segundos. La fuerza, el J, medio, a ver si está claro, debido a la fuerza media, será la fuerza media por el intervalo de tiempo que actúa la fuerza media. Eso sería, el J medio sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Es decir, si me permiten, para el choque con el suelo, llega con una cierta cantidad de movimiento y después de chocar con el suelo, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento? Es decir, la cantidad de movimiento final. ¿Vale? Cero. Exacto. Entonces, lo que estoy diciendo ahí, esa fuerza media actuando durante un cierto intervalo de tiempo, que es el tiempo de frenada, hace cambiar la cantidad de movimiento de MB a cero. O sea, P final menos P inicial. No le pongo el subíndice I porque es el mismo P que tiene en la llegada al piso. Entonces, sería cantidad de movimiento final, una vez que se detiene, 0, menos la cantidad de movimiento antes de detenerse. Antes de detenerse, ¿qué cantidad de movimiento tiene? La cantidad de movimiento con la que llega al suelo. Entonces, la fuerza media será menos P sobre delta de T. Recuerden que P era negativo, se hace más, hago el cálculo y me da 31 Newton J. Esto es, observen, déjenme un segundito que haga este dibujo, que no lo hice, me va a servir para esta tarde. Positiva la fuerza media. Es decir, cuando llega al suelo, la cantidad de movimiento es esta, MB, que es calculada. La fuerza media, que lo hace detener y demora o actúa durante 0,010 segundos, es para arriba. ¿Sí? ¿Y quién? La pregunta que les hago, porque me va a servir después. ¿Quién hace esa fuerza media? El suelo. El suelo. Entonces, ¿dónde está la reacción a esa fuerza media? Tiene que ser en el suelo, porque la fuerza En el media actúa suelo. en el matraz. Es en el suelo. La reacción está en el suelo. Está dibujada ahí. O sea, el suelo hizo una fuerza para detenerla. Observen que me sale perfectamente positiva. Hacia arriba. El suelo hizo una fuerza para detenerla. Entonces, el suelo hace una fuerza sobre el matraz. El matraz hace una fuerza sobre el suelo, igual y de sentido contrario. Esta sobre el suelo es la reacción a esta fuerza que actúa sobre el matraz. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí.
Bien, si hay preguntas, háganlo. Entonces, esa es la fuerza promedio que hace, en rigor, es una fuerza variable, pero yo calculo una fuerza media, promedio, que produce la desaceleración del matraz de una velocidad dada de los 4,4 metros por segundo a 0. Habría, o podría encontrar una aceleración, creo que Rodrigo fue el que dijo, puede encontrar una aceleración media, constante, que produzca el mismo efecto que la aceleración variable, porque en rigor la fuerza que hace el piso es una fuerza variable, porque es una colisión, un choque. Ahora, Profe, sí. Un compañero pregunta, ¿hasta qué ejercicio podemos desarrollar con todo lo que hemos visto hoy? Nosotros en el teórico práctico van a ver el 3 y el 2 y el 3, y el 2 y el 7 lo vamos a ver en clase del miércoles, así que pueden hacer los otros, si se animan. ¿Cómo, profesor? ¿El 2, el 3 y el 7 lo vamos a hacer en clase? El 2, sí. El 2 lo vemos el miércoles. Y el 7 el miércoles como aplicaciones. Y el 3 lo ven en el teórico práctico este miércoles. Ahora miren el apartado D. ¿Qué relación hay entre el módulo de la fuerza promedio y el peso del matraz? Entonces yo calculo la relación. Hago el cociente de la relación. La fuerza promedio es 31 newton, el módulo, en intensidad. El peso es mg. Newton con newton se cancela y se encuentra que es 45 veces. En intensidad, la fuerza media es 45 veces más grande que la fuerza peso. O sea, es mucho más grande que el peso. Y eso es lo que me pide. Y ahora dice, la Tierra siempre atrae el matraz con la misma fuerza, peso. Entonces, ¿por qué se rompe cuando toca el piso? ¿Y por qué no se rompe si se lo apoya cuidadosamente? Ahí viene la cuestión interesante. Un vaso cualquiera, si ustedes lo apoyan, que cae desde 1 metro, 2 metros, lo apoyan lentamente en el suelo, despacito en el suelo, perfecto. Si se cae de 1 metro, un vaso de vidrio, se rompe, se hace pedazo. ¿Por qué? ¿Será por esos 40, esas 45 veces más grande que es la fuerza que ejerce el suelo? Exactamente. Y puede ser más grande dependiendo de... Sí. Observe, esa fuerza media, ¿de qué depende? De P. ¿Y de qué depende P? De la velocidad con la que llega al suelo. ¿Sí? ¿Y con qué velocidad llega al suelo? O sea, ¿de qué depende? De la altura que caiga. Cuanto mayor sea la altura, más tiempo va a demorar, mayor va a ser la velocidad, mayor va a ser P, mayor va a ser la fuerza media. ¿Sí? Si se lo coloca lentamente en el suelo, es la fuerza que hace el suelo, lo que le llamamos normal, va a ser prácticamente igual al peso. Pero cuando cae con una cierta velocidad, esa normal entre comillas, porque es una fuerza media, es mucho más grande. Ustedes, un ladrillo que caiga de 1 metro, o lo pongan lentamente, que le caiga de 1 metro, 2 metros al pie, o que lo apoyen lentamente en el pie, ¿cuándo les hará más daño? No son todos que van a sacar el pie, pero bueno, ¿cuándo les haría más daño? En el primer caso, cuando lo deje caer. Cuando lo deje caer. Si lo ponen lentamente, ¿sí? Es como esta situación. Si lo ponen lentamente, la fuerza que haga, a ver,
Si lo ponen lentamente, apoyan el ladrillo, este es el pie, si lo apoyan lentamente, la fuerza que va a ser el pie sobre ustedes va a ser prácticamente de módulo igual al peso del ladrillo. ¿Sí? Y el ladrillo va a ser sobre ustedes una fuerza de módulo igual al peso. Prácticamente. O sea, si esta es la fuerza que hace el pie, fuerza media le llamamos, el pie sobre el ladrillo hará sobre ustedes una fuerza igual en el sentido contrario. Si lo colocan lentamente, va a ser esta situación. Esta fuerza media, fuerza normal, va a ser de módulo igual al peso. En cambio, cuando caiga, la fuerza que lo detiene al ladrillo es mayor. ¿Y quién la está haciendo? El pie y el calzado. Entonces la fuerza que haga el ladrillo sobre el pie va a ser mucho mayor, va a ser mayor. Entonces, cuanto de mayor altura caiga, más tiempo va a estar, mayor va a ser la cantidad de movimiento lineal, mayor va a ser el P, como les digo, la cantidad de movimiento lineal, mayor va a ser la fuerza media que actúa sobre el ladrillo, y mayor va a ser la fuerza en consecuencia que hace el ladrillo sobre el pie. Entonces, por eso sacan el pie. Pero no son tontos. Bueno, ahí tienen. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor va a ser el daño que les haga sobre el pie. Preguntas. Lo mismo pasa con el vaso. Capaz que de 50 centímetros no se hace nada, porque llega con una cantidad de movimiento pequeña. De 3 metros ya la cantidad de movimiento lineal con la que llega al suelo es más grande. Y bueno, la fuerza tiene que ser mayor para producir un delta de P más grande. En otras palabras. Este problema, sí. Yo escribí esto que necesito que me digas si está bien para dejarlo. La fuerza media depende de la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento lineal de la velocidad. Por lo tanto, cuanto mayor la velocidad, mayor la fuerza. Fuerza media. La fuerza media, sí. Claro. Eso lo vemos acá. No, acá. Llega con una cierta cantidad de movimiento. ¿Sí? MB. O sea, llega con esta velocidad, con los 4,4. Llega con una cantidad de movimiento que en este caso particular es igual a J. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento inicial es 0. Llega con una cantidad de movimiento. La fuerza media depende de esa cantidad de movimiento con la que llega. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de movimiento con la que llega al suelo, mayor será la fuerza media. ¿Está bien? Sí. Y mayor será el daño que hace. Por eso, si vos lo pones lentamente, en otras palabras, lentamente al ladrillo sobre el pie o al vaso o al matraz lentamente sobre el suelo, la velocidad es chiquitita con la que lo pones. Entonces, el P es prácticamente 0 y la fuerza que actúa es la normal. Es una fuerza constante que es la normal. Es la que lo detiene, prácticamente la normal. De valor numérico igual a la normal. El punto D. Era para comparar fuerzas. Intensidades de fuerzas, ¿no? Profe, ¿puede poner la hoja anterior, por favor? A sacar una foto. Ahí está. Después la dan a vuelta a ustedes. Profe, ¿qué? ¿La puede poner de nuevo? Es que sabía que estaba el audio de alguien. Listo, muchas gracias. No, por nada. Ya, como les decía, ya vamos a subir unos apuntes. Este tema es corto, pero ¿cómo lo podría decir?
es una herramienta muy útil, el nuevo concepto, este teorema, para resolver problemas donde la fuerza es variable. Varía a medida que transcurre el tiempo. Les presento el problema 2, nada más. Es una fuerza, miren cómo varía linealmente con la posición, con el tiempo, crece a medida que transcurre el tiempo, no es una fuerza constante. Entonces, si, por ejemplo, quieren conocer la velocidad a los 8 segundos, conociendo la velocidad inicial, no podría usar, tal como la conocemos, a las ecuaciones de la cinemática. ¿Por qué? Insisto, esas ecuaciones son válidas si la aceleración es constante, si la fuerza neta es constante. En este caso, la fuerza neta es variable, dará lugar a una aceleración variable. Dejan de ser válidas las ecuaciones tal como las conocemos. O calculamos una fuerza media, pero para eso necesitamos conocer J. Profe, Sí. ya que hemos estado trabajando con un impulso medio, porque solo consideramos No dos impulso medio, ojo, no impulso medio. Bueno, sí, Ajá. impulso de la fuerza media, sí, perdón. Sí, impulso de la fuerza media. Sí. Se podría decir que podríamos considerar un impulso instantáneo en esa trayectoria, si es que vamos achicando cada vez más el delta de t. Es que el impulso no está definido para un instante. Claro. Está definido para un intervalo de tiempo, ya sea de fuerza constante o no. No puedo decir que hay un impulso instantáneo. Lo que sí puedo decir es que hay un P, una cantidad de movimiento lineal instantáneo. El J es para intervalos de tiempo. Sí. Y en ese intervalo de tiempo, cualquiera sea chiquito o grande, hay un cambio en P. P, la cantidad de movimiento lineal, pasa de un P inicial en un dado instante inicial a un P final en un instante final. Por eso, el P sí puede tener instante inicial y final. El J no. Claro, No puedo hablar de J instantáneo. Ajá, No tiene sentido. lo que sería el P instantáneo se deduce de que hay una velocidad instantánea. Y por eso tengo un P instantáneo. Bien. Sí, que un P instantáneo que puede ser constante o no, dependerá del problema particular. Perfecto. En un movimiento circunferencial, lo voy a dejar el dibujito también para la tarde. Circunferencial uniforme. Circunferencial uniforme. Tengo un P instantáneo, porque en cada instante la partícula está en distintas posiciones, va cambiando de dirección, P no es constante, el vector P, impulso lineal o cantidad de movimiento lineal, ¿sí? No es constante, cambia de dirección a cada instante, es de módulo constante. Recuerden que este módulo de la velocidad es constante en el circunferencial uniforme, no estoy diciendo nada nuevo. A esa velocidad la multiplico por la masa, entonces el P no es constante. En este instante tengo un P, en este otro instante tengo un P diferente. El P instantáneo va cambiando. Ese sí puede hablar instantáneo, pero para hablar de un delta de P, que dice el teorema J igual a delta de P, donde tengo tengo que hablar de un J de un intervalo de tiempo.
de un T inicial a un T final. O sea, volviendo al ejemplo para estos dos instantes, este y este, P varía. Y si P varía es porque hay una fuerza, en este caso variable en dirección, actuando durante un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, en dos instantes dados, ¿Sería la fuerza centrípeta, profe? sí, esa es la fuerza neta, que no es constante. En dos instantes dados, en este instante, supongamos en este instante, siempre como voy en circunferencial uniforme, yo puedo, vectorialmente, puedo conocer el P inicial, M por B, y el P final. Observen, estos son de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Puedo calcular el delta de P y por lo tanto J. Ya sé cuánto vale J. La fuerza variable durante un intervalo de tiempo, que actúa durante un intervalo de tiempo, en el que hace medio periodo. Yo puedo calcular el J, aunque no conozco cómo varía la fuerza, porque no conozco cómo varía a medida que transcurre el tiempo. Yo sé que es de módulo constante, pero puedo conocer el J para ese medio periodo, a partir del P final menos P inicial. ¿Sí? ¿Está claro? Preguntas, dudas. El miércoles vamos a ver dos problemas más en la hora de teoría, para que quede claro, el 2 y el 7, y en el teórico práctico van a ver el 3. Pregunta. ¿Cómo a ver, el impulso, a ver... Pregúntate ante tu tiempo. No hay problema, ya no voy a avanzar más en teoría. Ni en otro problema, porque si no nos desfasamos. Bien. Era por el tema del movimiento circular uniforme. Si consideramos que la partícula está describiendo varios giros, ahí Sí. ¿cómo sería el impulso? ¿Transcurriría en un intervalo de tiempo más largo, se podría decir? Sí, pero va a ser múltiplo del periodo, entonces el impulso, el delta de P te va a dar lo mismo. Porque es periódico, se va repitiendo. Sí. ¿Sí? Vos podés tomar, volviendo al ejemplo, medio periodo. ¿Sí? Podés tomar esto, podés tomar 10 vueltas y el delta de P va a ser el mismo. ¿Sí? Pues, y observa, si hace una vuelta completa, periodo, ¿cuánto te da el delta de P? Siempre movido en circunferencial uniforme. Diego, pensá. No es evaluación, pensá. Recuerda los conceptos de movimiento circunferencial uniforme. Al dar una vuelta completa, ¿cuánto vale delta P? Va para todos, chicos, ¿no? No solamente que Diego. Chicos, no sé si están contestando por el chat, te lo tengo. Tiene una cierta velocidad, es circunferencial uniforme. Tiene una cierta velocidad hacia la derecha, un eje X y un eje Y, se ponga. Cuando da una vuelta completa,
¿cuánto vale delta P? Delta P no valdría lo mismo. Delta P. 0. Perfecto, Lucas. P vale lo mismo, es cierto. El P inicial y el P final valen lo mismo, al cabo de una vuelta completa, con movimiento circunferencial uniforme. ¿Sí? Entonces, la impulsión en ese intervalo de tiempo, periodo exacto, valdría 0. Y ustedes me dirán, sí, actuó la fuerza durante un cierto tiempo, pero es cierto. Pero, ¿qué pasa aquí? Si ustedes quieren verlo, la fuerza estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí. Se va contrarrestando. Entonces, a lo largo de una vuelta completa, la integral es esa, porque la fuerza es variable. ¿Sí? La suma de todas esas, de todos esos desplazamientos, de todos esos intervalos de tiempo chiquititos, sumamos vectorialmente, da 0. Y ya en el movimiento, sí. Y Sí, ya en el dale. movimiento circunferencial uniformemente variado no sería eso, porque ya tendría más intensidad la fuerza, ¿verdad? Ya no se iría contrarrestando. Exacto, ya tenés la fuerza centrípeta y además la tangencial. Y esa ya no se va a ir cancelando la fuerza tangencial. Y la centrípeta tampoco. Entonces hay una fuerza neta que no es centrípeta. Acá, en el circunferencial uniforme, en intensidad, en módulo, la fuerza centrípeta vale lo mismo. Cuando es uniformemente acelerado, supongamos la velocidad al cabo de una vuelta va a ser mayor que la velocidad al comienzo de la vuelta. Entonces hay un delta P distinto de 0. Por lo tanto, hay un J diferente de 0. Y es, ¿cómo calculo el J? A partir de delta de P. Eso es Claro, y válido tendría para... que, por ejemplo, Sí. para sacar de una vuelta, digamos, el J de una vuelta, tendría que calcular la fuerza media para sacar el módulo, nada más. Bien. Sí, Bien. el módulo. Sí, sí. Porque esa fuerza media, no sé qué dirección tiene. Lo que acabo de decir es lo mismo para una vuelta completa, en ese caso vale delta de P igual a 0, puede ser media vuelta, ya no es delta de P igual a 0, porque al restar P final menos P inicial, como tienen distintos sentidos, ahí en rigor lo tengo que sumar. Y así. Por eso aquí en media vuelta el delta P es distinto de 0 porque aquí están sumando todos los J y aquí lo empiezan a restar con los J de las fuerzas, así. Para intervalo de tiempo chiquito se cancelará con la fuerza, tiene sentido contrario. Perfecto. ¿Más preguntas? Está claro. Es un nuevo concepto. Me interesa más el resultado. Es decir, el concepto J igual a delta P. Si hay una fuerza actuando durante un cierto intervalo de tiempo, fuerza constante o variable, hace cambiar la cantidad de movimiento. El producto MB. Y ya vamos, como les digo, vamos a ver más aplicaciones para que quede claro este nuevo concepto que tiene mucha importancia. Sobre todo, la conservación de P del impulso lineal o cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, cuando consideremos varias partículas, no solamente una. 2 o más. ¿Preguntas? Profe, ¿qué unidad entraría en el parcial integrador? Todo lo que se ve en práctica.
Todo lo que se ve en práctica entra al parcial integrador. Profe, una consulta. ¿No sabe qué ejercicios de la unidad 3 veríamos en la práctica de física esta semana? Esta semana tienen que ver la parte de movimiento relativo. Claro, pero pregunto qué ejercicio para ir haciendo los otros que no vamos a No ver. me acuerdo. No, lo que no vamos a ver son los ejercicios de, estoy viendo yo, sistemas de referencia no inerciales, es decir, sistemas de referencia acelerados. Lo que nos van a ver son, esperen, estoy viendo la cartilla. El 21 no lo van a ver, el 20 no lo van a ver, el 19 no lo van a ver, y hasta el 18. Hemos visto el 13, 14 en clase, el 15 lo han visto en el TP, entonces 16, 17, 18 pueden intentar hacer. Profe, eso del 19, 20, 21, ¿no es que no tenemos que hacerlo o que no lo vamos a ver? No lo vamos a ver. Hemos visto, ya te muestro, Cami, hemos visto los sistemas de referencia acelerados, donde no son válidas las leyes de Newton. Y que hay que agregar las fuerzas inerciales. Nada más, eso para que sepan. No vamos a evaluar ni en parcial ni en final. Por eso esos problemas que les dije de sistemas de referencia no inerciales del 19, 20, 21, no lo van a hacer ni en práctico ni lo hagan ustedes. La última hoja, ¿cuál era la última hoja? La última hoja del problema 2.3. Esta. Esa era la última hoja. ¿Listo? Bien. ¿De qué unidad estoy hablando? De la 3. Lo que no van a ver. El resto sí, va todo excepto eso. Lo que vamos viendo en práctico y lo que se vea en práctico. Pues en práctico no van a ver el sistema de referencia acelerados. En el parcial tampoco se va a evaluar eso. Y en el final no. Es para que tengan una idea de qué pasa con las leyes de Newton en los sistemas acelerados. Listo. Profe. Es todo por hoy. Dejamos por hoy porque si no nos vamos a desfasar con el grupo de la tarde. Nos vemos el miércoles. ¿O hay alguna Profe, pregunta más? ¿el parcial integrador es teórico práctico o solo práctico? Práctico. ¿Práctico solamente? Es práctico, problemas del tipo de las autoevaluaciones. Ok, profe, gracias. Es decir, la autoevaluación no solo les sirve para aprender y para ver qué tan bien conocen el tema, sino es una ejercitación para el parcial integrador. Y nos vemos el miércoles, entonces. Muchas gracias, profe. ¿No? Nos vemos. Gracias, Nos vemos, profe. que estén bien. Muchas Bien, gracias. cuídense. Cuídense, sigan cuidándose. Chao, profe. Igualmente. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Nos Chao, vemos. chicos. Profe, Sí. ¿sabe que hace 2 viernes que no me mandan como que la invitación para las clases prácticas? Llaman de mail a la cátedra, al profe, pero no me contestó nadie. Se están contestando. Mándalo de nuevo al mail de la cátedra, por favor. Bueno, No reenviar, sino mándalo. lo escribo de nuevo.
Sí, Bien, por favor. gracias, profe. De nada. Que tenga buen. Igual.